Señores, estamos de regreso con El Consumidor y nos acompaña mi queridísima amiga la doctora Erika Barroso y con ella estaremos hablando sobre la alopecia, que también es la conocida vulgarmente como la calvicie. Un gran placer, doctora, tenerla en el programa. Acompañarte nuevamente. Qué bueno que esté con nosotros y hablar sobre esta... No es una enfermedad, ¿verdad que no? ¿Se puede llamar enfermedad la alopecia? Sí, sí. ¿Es una enfermedad? Sí. Digamos que un estado. Es un estado. Sí, es un estado del crecimiento del cabello. Explíqueme qué es esto, doctora. ¿O qué pasa en el cuerpo? ¿Por qué habemos personas que el pelo nos está engañando? Se está yendo primero. Está dando su jugarreta, digámoslo así. Sí. Está jugando con Tenemos nosotros. El otoño eterno. El otoño. Exactamente. Mira, realmente fíjate que los índices de pacientes de alopecia son muy altos. Sí. Y a pesar de ser más común en los hombres, afecta también a las mujeres. Sí. De una manera, tiene sus características diferenciales entre ambos, entre hombres y mujeres, pero hay una afección para ambos, ¿no? Incluso se llega a hablar de 7 a 8 hombres de cada 10. Fíjate los números que altos son. Wow, ¿Okay? muy altos. Totalmente. Entonces, la ventaja es que hoy en día tenemos una infinidad de tratamientos para poder conseguirle una jugada o una solución al tema de la alopecia. Hablan, doctora, de que eso se hereda. Y se habla que se hereda de los abuelos, no de los papás. ¿Es cierto esto? Sí, realmente el factor genético es un factor sumamente importante y de peso en los temas de alopecia. Digamos que la alopecia tiene 3 causas, que es el factor genético, que es el factor de mayor peso, el factor de envejecimiento, ¿okay? Así como todo el proceso celular pasa por un proceso de envejecimiento, pues el folículo piloso también lo hace. Y el factor hormonal. Entonces, digamos que de una u otra manera, es un juego entre el factor genético con el factor hormonal. Sí. Y se dice que lo pasamos de los abuelos porque hasta ahora la genética, en el caso de las alopecias, hace un salto de generación. Sí. Es por eso que te dice que lo haces del abuelo y no del papá. Sí. ¿Okay? Teóricamente, en tu caso, ya no sería tu hijo, sería tu nieto. Mi nieto. Exactamente. Sí, porque, por ejemplo, mis 2 abuelos eran convertibles, los dos. O sea, tenían, los dos eran... Sí, ellos, los dos, pero mi papá no es calvo. Entonces, bueno, realmente está sumamente difícil si tenías 2 abuelos con convertibles. Sí, mis abuelos eran convertibles, los dos. Ya ellos terminaron sin un pelito. Por lo menos la parte de arriba. Que ya no viven no están con nosotros. El tema de la usted hablaba de un tema hormonal, porque son 3 los factores. Hablaba del tema genético y el tema hormonal, era otro lo que mencionaba. ¿Cuál relación tienen las hormonas con esta situación? ¿O que pudieran tener? ¿Qué conexión? Claro, pues, a medida que va pasando el tiempo, los sistemas hormonales se modifican, cambian. En el caso de los hombres hay una disminución de la testosterona. ¿Okay? Y esta disminución de la testosterona afecta al folículo y obviamente hace que el proceso cese, entre como reposo, y obviamente no hay esa producción de cabello o de vello que tenías, ¿no? Entonces, pero esto debería suceder con un factor genético. ¿Okay? Si no tengo el factor genético, el proceso no es tan evidente. O sea, una combinación, claro. Exactamente. El proceso no es tan degenerativo o el proceso de alopecia no tienes esa pérdida de cabello tan significativa como la ves. ¿Qué es lo que le pasa al cabello? Explíqueme, ¿qué es lo que le pasa a ese cabello o a esa parte? Porque es un área, no es toda la cabeza. No es toda la cabeza. Esa parte es importante que le expliquemos, no es toda la cabeza que pierde. ¿Qué es lo que le pasa a ese cabello o a esa área de la cabeza que está...? Mira, no es toda la cabeza, de hecho en el caso de los hombres se ve la parte frontal, lo que le llaman las entradas, la parte frontal y la parte del centro. Esta es la zona masculina, característica de la zona masculina. Simplemente el folículo deja de hacer su proceso biológico, fisiológico, y deja de dar la producción del vello. El vello se va a ir cayendo y llega al punto que no nace, no vuelve a salir nuevamente. En el caso de las mujeres, no. En el caso de la mujer hay un debilitamiento del folículo, hay un debilitamiento del vello. Tú ves que el vello es más fino, más suave, más débil, pero está la presencia del vello o del cabello. Porque la alopecia de la mujer no se ve una mujer calva como un hombre, o sea, se ven en partes por aquí. Ellas las tienen generalmente en las partes de los laterales, y en la parte de atrás. Pero no está como en el caso de los hombres, que logras ver la zona completamente desprovista de vello. En el caso de la mujer tú ves el vello, solo que es un vello más fino, más débil, pero está la presencia del vello. Nosotros salimos a la calle, doctora, y preguntamos a nuestros ciudadanos qué provoca la alopecia, así que yo quisiera ver qué piensa el dominicano con respecto al tema. Vamos a verlo. Bueno,
Bueno, yo creo que provoca dejárselo mojado, ponerse tratamiento no adecuado. No sé, no le sé decir. No conozco nada de eso. Que a veces tiene mucho que ver con el estrés, de acuerdo también a la forma de cómo usted come y los nervios que acaban con todo. O pensar mucho, creo que eso. El estrés. El cáncer. Puede ser las capas, el sistema nervioso destruye el organismo porque el sistema nervioso es la base fundamental de la persona. Yo considero la gente que le nace muchas capas y cosas. Doctora, ¿qué le pareció? Mira, definitivamente el estrés es una de las El razones. estrés. Pero No lo mencionamos. no porque, vamos al punto. Sí. Es que cuando comenzamos a hablar, que es la parte, de verdad que fue error mío, la parte, o lo más común, los números más altos, es de una alopecia androgénica, ¿ok? Pero el estrés me produce una etapa que se llama efluvio telogénico, ¿ok? Donde afecta el folículo piloso, digamos, dejándolo en reposo. Entonces, de manera temporal, es decir, que esto es un proceso que va a pasar, ¿ok? Y que regresa a un ciclo biológico normal, pero el estrés sí puede influir en el crecimiento del cabello, provocando la caída del cabello. Ok. ¿Ok? Pero ese cabello vuelve a crecer. Es un proceso temporal, es decir, que en unos meses este proceso se detiene y el folículo comienza nuevamente a trabajar de su manera normal. En el caso de las embarazadas, por ejemplo, o las mujeres que luego de dar a luz, yo, por ejemplo, en el caso de mi esposa, ella empezó a botar el pelo, o sea, ¿eso es normal también durante el proceso? Es completamente normal y sí. Es transitorio, es lo que te digo. También, sí. Es un proceso transitorio donde en unos meses eso va a pasar, sí. Cosa que no pasa con la famosa calvicie o con lo que es realmente. Doctor, usted hablaba de que existe ya hoy día tratamientos, pero antes de hablar de los tratamientos, ¿existe prevención? ¿Esto se puede prevenir de alguna forma? No hay forma de prevenir. Mira, definitivamente en el tema de la alopecia androgénica no va, o sea, tienes un proceso biológico, ¿ok? Que va a tener su inicio y su final, ¿ok? Detenerte el envejecimiento, detener la disminución de testosterona es algo que sencillamente va a ocurrir con el pasar de los años y con el proceso de envejecimiento del cuerpo biológico. O sea, ¿cómo te detengo ese proceso? ¿Me entiendes? Y sin sumar el peso que le agrega el factor genético. Sí. ¿Okay? En tu caso que tienes dos abuelos, sí. dos abuelos, ¿ok? Con una alopecia significativa. Sí. Entonces, no puedo decirte, mira, voy a detenerlo y va a dejar de suceder. Sí. De manera biológica o fisiológica. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando con los tratamientos? Vamos a ver. Por ejemplo, están los injertos. Entonces ya tú puedes revertir el hecho de la zona despoblada de cabello con un injerto. Pero esto no significa que yo detuve o que reparé tu proceso biológico. Yo te estoy dando una solución, te estoy brindando una solución a tu calvicie, ¿ok? Pero no tiene nada que ver con tu proceso biológico. Sí. Yo me siento en consulta. La doctora me está hablando y yo me siento, mire, ella me está como analizando, yo me siento que estoy en una consulta médica, ella me está viendo a mí, mira, tú te puedes arreglar esto. La parte de ese proceso del implante, vamos a entrar ya en la parte de los procedimientos que existen. Este implante, ¿cómo se hace? Explíqueme, porque yo escuchaba que hay varias Sí, yo creo que el tema del implante, sí. Lo podríamos dejar solo para un programa y te explicamos todo el proceso. Pero ya sí, pero una pinceladita, vamos a ver. Una pinceladita. Sí. Mira, realmente es un tratamiento donde el paciente debe ir con un médico, empezando por allí. No volvemos al punto de no dejarnos engañar y se debe hacer una evaluación si es viable o no el injerto, inclusive el tipo de tratamiento que se va a realizar, porque no es que llegaste y tomé o sea, no es una técnica única, Entonces yo debo hacer toda una revisión, una historia clínica para poder evaluar cuáles son tus mejores alternativas, ¿qué es lo más recomendable para ti, qué es lo más viable para ti, para obtener la efectividad del tratamiento? El injerto se hace de uno mismo, ¿no? Del cabello de uno mismo, ¿no? Del propio...
Es lo que te decía, hoy Sí. en día tenemos muchas alternativas. Ah, ya se puede hacer el trasplante de otra persona. Fíjate que sí, en Alemania se estaba hablando Chayanne estará disponible. en Alemania se estaba hablando de eso. Habla con Chayanne. a En ver. Alemania se estaba hablando de esto y estaban realizando estudios. Entonces, Sí. es lo que te digo, hoy en día realmente la ciencia va en búsqueda de solucionarlos todo. Sí. Va en busca de darnos soluciones y brindarnos soluciones que nos aporten, Ok. ¿ok? Yo creo que esa es la ventaja que tiene la medicina y la ciencia, ¿no? Pero se hablan de, por ejemplo, de unos champús, de unos productos que usted puede Fíjate, utilizar. Pero me gustaría hablar de eso, disculpe que le interrumpe luego de la pausa, que tenemos que hacer Vale. una pausa. Cuando regresemos seguimos hablando con la doctora sobre este tema, no se vaya. De las recetas mágicas.